Continuamos con la parte 3 de nuestro trabajo. Yo le había sugerido que antes de continuar, usted revise el enlace que coloqué en la plataforma respecto al experimento de la clase de la cárcel de Stanford. Le pido lo revise a profundidad porque así le va a permitir comprender los siguientes elementos teóricos y hacer la tarea. Bien. La calidad de un experimento se mide por 3 elementos. Vamos a decir, el primer elemento es que garanticemos los instrumentos de control. Lo siguiente, la validez interna del control que está dada porque nosotros especifiquemos exactamente cuál va a ser la metodología de medición de las variables y por la validez externa. La validez externa se da por la posibilidad de generalizar los resultados a situaciones no experimentales, así como en otras poblaciones o personas. Bien, ¿la investigación experimental es una sola? La respuesta es no. Podemos distinguir al menos 3 tipos de investigación experimental. Y ahí tenemos el diseño preexperimental, el diseño experimental puro y el diseño cuasi experimental. Vamos a decir que un diseño preexperimental tiene las siguientes características. No nos va a permitir establecer una causalidad, no se va a poder hacer la manipulación de variables independientes, no tiene grupo de comparación y no se controlan las fuentes de invalidación interna. Y entonces, ¿para qué sirve un preexperimento? Un preexperimento se usa como un ensayo previo a la realización de un experimento puro y sirven como un nivel de estudio exploratorio. La investigación experimental pura, ¿qué alcance tiene? Entonces, una vez que nosotros vamos a decir que, entonces, ¿qué es una investigación de tipo experimental puro? La investigación de tipo experimental puro, vamos a decir nosotros que se aplica cuando se identifica un estímulo o una variable o un grupo de individuos para ver el estímulo, para ver ese estímulo en alguna otra variable. Y además se realizan en una situación de mayor o menor control y para que haya validez y control interno se requieren 2 requisitos. Uno, que haya una comparación entre grupos y 2, que haya equivalencia en los grupos. Vamos a decir que sean grupos comparables, es decir, que yo pueda comparar qué pasó, por ejemplo, al efectuar la aplicación de un medicamento. Debería tener 2 grupos, por ejemplo, similares, de la misma edad, del mismo peso corporal, y que esos voy a compararlos y voy a decir que sirve el experimento porque son más o menos equivalentes los grupos. Entonces, ¿qué alcance tienen ya los experimentos? Los experimentos en cuanto al tipo de alcance son estudios explicativos o estudios correlacionales. ¿Cuántos pasos tiene un experimento? Nos vamos a decir que tienen 9 pasos. 1, el más importante es decidir cuántas variables independientes y dependientes voy a usar. 2, elegir los niveles de manipulación de las variables. 3, desarrollar un instrumento para medir esas variables. 4, seleccionar una muestra de personas para el experimento. 5, reclutar a los sujetos participantes en el experimento. 6, seleccionar el diseño de tipo experimental, cuasi experimental apropiado. 7, plantear cómo vamos a manejar a los sujetos que van a participar en este experimento, es decir, esto se llama elaborar una ruta crítica, es decir, qué van a hacer las personas, cuándo lo van a hacer, cómo van a llegar al lugar del experimento, cuándo se van a retirar, describirlo paso a paso. El paso número 8. En el caso de los experimentos puros, se puede dividirlos al azar o emparejarlos. En el caso de los cuasi experimentos, se analizan las propiedades de grupos intactos. Y 9. Para aplicar las pruebas o prepruebas, cuando las haya, debe haber, este es un último requisito, porque se establece una preprueba,
la prueba y una prueba posterior. Esos serían los 9 pasos que conforman el experimento.